durante el fin de semana, porque Zacatecas acumuló 1.447 casos positivos y se registraron efectivamente 4 nuevas defunciones. Pero ¿quién mejor que el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, con este reporte del día a día de cómo están las cosas? Porque ayer nos decía, doctor, que había 20 pacientes en unidades de cuidados intensivos en UCI y que lamentablemente 4 nuevos decesos el día de ayer. Los saludo con gusto, doctor. Mario Caballero, muy buen día, con el gusto de saludarte y de estar en tu espacio informativo. La epidemia sigue activa. Ayer se identificaron 41 nuevas personas infectadas en Zacatecas, con lo que llegamos a 1.447 casos. Son hombres y mujeres, 23 mujeres, 18 hombres. Hay pacientes menores de edad, hay un menor de 1 año de Villa de Cos y un paciente de 5 años de Fresnillo. También en el extremo de la vida está una mujer de 78 años de Loreto. El contagio comunitario predominante, 29 casos, 11 por estar en contacto con una persona previamente identificada como infectada y uno viajó a la Ciudad de México. En cuanto a su manejo, lamentablemente el ingreso y defunción de 2 personas, 29 serán manejados de forma ambulatoria en casa, pero han quedado 10 en hospital. De estos hospitalizados, son 5 estables y 5 graves. Los 5 estables son 4 hombres, 1 mujer. 5 se contagiaron en comunidad, son 3 de Fresnillo, 1 de Loreto y 1 de Zacatecas. 3 están en la Secretaría, 2 en el IMSS. Y en relación con los graves, bueno, son 5 mujeres, 4 se infectaron en comunidad, 1 viajó a Ciudad de México, 4 están en la Secretaría y 1 en el IMSS. En cuanto a las edades, el paciente de 5 años está hospitalizado en el Seguro Social. En este grupo de pacientes estables, el de mayor edad es la mujer de 78 años de Loreto. En el de los graves, las edades son diferentes, son jóvenes y adultos jóvenes, 35 el de menor edad, 64 el de mayor edad. Residencias, 2 de Fresnillo, Joaquín Amaro, que se agrega al listado de municipios, Villa de Cos y Florencia Benito Juárez. El impacto es también cuando analizamos la residencia. Fresnillo acumula casos, 16 ayer, llegó a 400, un paciente infectado, tiene un 27% del total hasta este momento, pero también ha recuperado 138 personas y lamentablemente lleva 28 defunciones. Hay 225 personas que están convaleciendo. Villa de Cos tiene un brote, hay 9 casos. El contagio es mixto, es comunitario y por contacto con personas infectadas. Tiene ahora 27. Se han recuperado 5 y lleva 2 defunciones. Hay 20 convaleciendo. Ayer Zacatecas y Guadalupe también tuvieron actividad. 6 pacientes en Zacatecas, 4 en Guadalupe. Ambos tienen 255 casos cada uno, un 17% del total de la epidemia. En el caso de Zacatecas se han recuperado 90 y lleva 20 defunciones. Tiene 145 convaleciendo. Guadalupe lleva 76 recuperados, 11 decesos, 168 convaleciendo. Esta es la parte activa de la enfermedad. Tenemos de momento recuperados 498, 25 se agregaron ayer, son 14 mujeres, 11 hombres, hay un paciente de 10 años de Río Grande. Fresnillo recupera 14 personas, 3 Jalpa, Río Grande 2, Juchipila 5, Aposol 1. 4 de estas personas estuvieron hospitalizadas en la fase aguda, el resto convaleció en casa y recuperó afortunadamente. Y sobre las defunciones, bueno, del sábado al día de ayer tenemos en promedio de 4 por día. Llegamos ya a 155, ayer fueron 4 hombres de 60 hasta 77 años, con residencias en Río Grande, en Fresnillo, en Pinos y en Miguel Auza. 3 de ellos murieron en el Seguro Social, 1 en la Secretaría. Las personas que murieron en el Seguro Social, está desfasado el reporte, dado que llegó apenas ayer, pero uno de ellos murió el día 10, uno el día 11 y uno el día 12. Solamente en uno se reporta que murió por hipertensión y cardiopatía, tabaquismo, el resto no hay ninguna otra enfermedad adicional.
Por lo que se refiere a la persona que murió en la Secretaría de Salud, fue en el Hospital General de Fresnillo. Él tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con ello llegamos a 155. Tenemos 794 personas activas y bueno, se han estudiado 4.520 personas hasta este momento, 3.011 pruebas con resultado negativo, y nuestra reserva estratégica en camas a nivel de sector, cama general 83% y cama con respirador 73%. Ayer te comentaba que en la UNAM COVID había 20 pacientes en terapia intensiva, se agregó uno más y continuamos con 10 reportados graves sin apoyo de respiradores. Estamos hablando que serían entonces 30 los pacientes entre terapia intensiva y ya con respirador. 31 con el que se agregó ahora, Mario. 31. Ahora, doctor, 49 municipios ya, se agrega el plateado de Joaquín Amaro. Definitivamente hay circunstancias que luego no explican cómo es que, por ejemplo, Susticacán, a un lado de municipios que tienen una importancia crítica, pero Susticacán sigue sin pacientes, y el plateado se había mantenido. Ayer llegó el primer paciente en este caso y bueno, esperamos que las medidas de contención sean efectivas y logren frenar de alguna manera esto. Siempre que surge un caso hay la posibilidad de que en torno a este se genere un contactos adicionales por las relaciones de familia que naturalmente existen. Esperamos que ahí quede y no brinque más, pero ya se reduce a un número muy escaso aquellos municipios que no tienen hasta este momento un caso identificado. Solamente 9. Y doctor, queda suspendido finalmente el famoso programa conocido como Hoy No Circula. Sí, Mario, ayer nos informaron de ello. El secretario general de gobierno informó que en razón a que estábamos en semáforo naranja y a que las actividades esenciales están funcionando, a un lado a que fue como con mucha crítica no favorable en torno a esto, opiniones múltiples en el sentido de que viajar en un camión representaba un riesgo mayor, porque no todas las personas, tanto concesionarios como transportistas, choferes, eran muy celosos de que la unidad estuviera limpia y en buen estado, higiénica para cuando sea usada por los usuarios, por un lado, y por otro lado que la población misma se mostraba reacia a usar el cubrebocas en el momento de abordar los vehículos. Fue lo que motivó dentro de todo esto. Esperamos ahora que ya no se tiene esta limitación en cuanto a la movilidad vehicular, que la población nos ayude siendo responsables socialmente de mantenerse con los mínimos de seguridad para que no se infecte, no transmita virus y de esta manera podamos tener un comportamiento más favorable en torno a la epidemia. Y finalmente, doctor, a 27 días de que pudiera reiniciarse las actividades académicas presenciales para alumnos desde nivel básico hasta nivel superior, no hay, por lo menos al día de hoy, las condiciones adecuadas para planear un regreso adecuado el 10 de agosto. De momento no, Mario, porque de acuerdo a estimaciones que se ha visto que siempre quedan desfasadas de la realidad que vivimos, se tiene considerado que durante julio tengamos esta constante de casos que estamos observando y que esa estabilidad se mantenga para luego en agosto empezar a bajar, pero hablamos de un descenso que va a ser gradual, muy prolongado en tiempo, que puede llevarse mes o mes y medio, y en este sentido estaríamos hablando ya hasta septiembre. De cualquier manera, la comunicación de la autoridad de salud con la educativa está permanente para, en base a la epidemia, decidir la conveniencia o no del reinicio, porque eso implicaría sacar al espacio público al alumnado y a los maestros, y lo cual en un escenario complejo de epidemia sería sumamente arriesgado. Indudablemente, pues
Así están las condiciones el día de hoy. Por lo pronto iniciamos el día con 31 pacientes, 20 en terapia intensiva, 11 con respirador, y la verdad es que complicado el panorama que se observa para la segunda quincena del mes de julio. Así es, Mario. Hemos tenido un incremento sobre todo en las camas que tienen respirador. Y bueno, en los informes diarios podemos ver, ayer se quedaron 4 en hospital, pero el día de hoy tenemos un número mayor. En la medida en que la población se exponga en la vía pública y lo haga sin una medida de protección adecuada, el riesgo incrementa de que transmita y muchas de las personas, sobre todo las vulnerables, desarrollen la enfermedad de una manera más severa y se infecten. Ojalá nos ayuden en ese tema, mucho depende de la voluntad de las personas. Y también finalmente, doctor, agradeciendo esta colaboración, se confirmó el primer caso de una persona privada de su libertad en una cárcel distrital. Es correcto, la persona está es de Calera, tenía sintomatología respiratoria, fue traída al Hospital General Zacatecas, se tomó su prueba, resultó positiva, se confirmó que su estado de salud estaba estable, convaleciente, que no tenía signos de alarma, regresó a terminar su aislamiento y prácticamente está casi por concluir, está casi por dar dado de alta por el tema de COVID. Tenemos el primer caso. Pero está en recuperación, evidentemente, en su propia celda. Sí, está en su celda, con las medidas de seguridad, los protocolos que se han manejado, estable hasta este momento. No requirió en ningún día de la evolución de manejo propiamente en hospital o apoyo con oxígeno adicional. El contagio que se tiene previsto es comunitario, dado que no se pudo identificar otra fuente del mismo y no se han suscitado casos en torno a él en esa cárcel. Bueno, pues ojalá y ahí quedara también para que no sea una estadística adicional. Por lo pronto, pues doctor López Longoria, como siempre, agradeciendo estos minutos, esta información que hoy nos va actualizando en el día a día en esta pandemia. Muchas gracias. Muy buen día, Mario. Un saludarte. Igualmente, al contrario.